Bienvenidos a otro episodio de ¿Qué hay de nuevo, profe? Buenos días, Hola Walter. Martín. ¿Te encuentras bien? Sí, todavía estoy tosiendo, pero por lo demás estoy bien. Bueno, simplemente seguimos adelante con las dolencias. De lo contrario, el trabajo no se hará. Así es, no tenemos tiempo para las dolencias. Bueno, este es un tema que hemos abordado varias Muchas veces, veces, pero pero la gente sigue escribiendo y diciendo que no ven la conexión entre el sábado y la marca de la bestia. sí, las señales que muestran que nos estamos acercando a la marca de la bestia son muy claras. Así que es hora de decirlo claramente. Sí, esta vez hemos decidido colocar las citas porque siempre las citamos de memoria y la gente quiere verlas claramente para asegurarse de que realmente es el caso o es solo una conjetura. Pongámoslo sobre la mesa y veamos exactamente dónde estamos. Así que iniciemos con una palabra de oración. Nuestro Padre Celestial, gracias por darnos la oportunidad de hacer esta discusión nuevamente. Te pedimos que ilumines nuestras mentes y nos des claridad de lo que dijiste en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Lo que lo desencadenó fue un evento que tuvo lugar, o eventos que tuvieron lugar, donde personas prominentes se refieren al cristianismo y al mundo secular entrando en conflicto. Y fue tan pertinente y tan interesante, lo mostraremos en un momento, que pensamos que la marca de la bestia necesita ser discutida nuevamente, aunque lo hemos discutido muchas veces. Sí, la cosa es que estamos, como mencioné antes, realmente nos estamos acercando a este momento de la historia. Cuanto más puedas estar informado sobre qué es y qué buscar, más preparado estarás para ello. Puedes prepararte Sí. para ello. Ahora, esta diapositiva de apertura que tenemos aquí tiene este arco que cita el capítulo 20 de Éxodo y dice recuerda. Hay un mandamiento que comienza con recuerda y ese es el mandamiento del sábado. Y en el fondo tienes el Vaticano. Así que es una imagen muy significativa que muestra el conflicto real entre ideologías. Y creo que debemos dedicar algo de tiempo a aclarar nuevamente sobre qué trata el conflicto y qué tan profundo llega la madriguera del conejo. Un estudio de la Biblia hecho con oración mostraría a los protestantes el verdadero carácter del papado y se lo haría aborrecer y rehuir. Pero muchos son tan sabios en su propia opinión que no sienten ninguna necesidad de buscar humildemente a Dios para ser conducidos. La verdad, ahora Martin, cuando ella hace una declaración como esta, siempre debe equilibrarse con la idea de que Dios ama a las personas. Y esto no va en contra de los católicos, sino en contra del catolicismo. Y no va en contra de protestantes, va en contra del protestantismo caído. Correcto. Aunque se enorgullecen de la ilustración, desconocen tanto las sagradas escrituras como el poder de Dios. Necesitan algo para calmar sus conciencias y buscan lo que es menos espiritual y humillante. Lo que desean es un modo de olvidar a Dios, pero que parezca recordarlo. El papado responde perfectamente a las necesidades de todas esas personas. Es adecuado a dos clases de seres humanos que abarcan casi todo el mundo, los que quieren salvarse por sus méritos y los que quisieran salvarse en sus pecados. Tal es el secreto de su poder. Ahora, si miramos nuestro fondo, ahí tenemos la pregunta, la marca de la bestia. ¿En la mano o en la frente? Hay dos posibilidades ahí, mano o frente. Y Sí. lo es muy importante. Y tienes el Vaticano ahí, y tienes a la mujer que está vestida de púrpura con todo el carmesí de fondo,
Y esta vez hay dos copas en nuestra mano, llenas de vino, y elegimos el de las dos copas porque son estas dos clases los que se salvarían por sus méritos. Esa es una doctrina falsa. Y a aquellos que se salvarían en sus pecados. Esa es otra doctrina falsa. Aquí está el secreto de su poder. Así que es un fondo muy simbólico y es generado por inteligencia artificial. Así que creo que es bastante impresionante y creo que podemos agradecer a Henry por esto. Apocalipsis 13:11. Después vi otra bestia que subió de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Creo que ya hemos identificado esta bestia al menos 100 veces hasta ahora. Y estoy seguro de que la gente por los últimos 3 episodios ya Sí, lo sabrá. y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, el catolicismo, en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Entonces este poder tiene influencia y tiene capacidad. Puede hacer que todo el mundo adore a la primera bestia. En otras palabras, rendirle homenaje, ¿Sí? siendo obedientes a ella. ¿Y qué tal si saltamos al versículo 16? Y hacía que todos, esa es una palabra muy grande, pequeños y grandes, no importa si eres profesor en la universidad o si eres de origen humilde o rico. Ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. La palabra O es muy importante. No les importa si está en tu mano o si está en tu frente, siempre y cuando la tengas. Es contrario a lo que Dios requiere. Él la quiere en la mano derecha y en la frente. Sí, y hay una marca. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, no un sistema computarizado. Es un sistema humanista, Martin. Es la humanidad levantando su cabeza contra Dios, porque de lo contrario Dios no advertiría contra esto, ¿cierto? Y su número es 666. Bueno, sabemos quién es la segunda bestia. Son los Estados Unidos de América, que hace en nombre de la primera bestia lo que ella requiere. Sí. Y hemos visto cómo esa primera bestia controla las naciones a través de sus sociedades secretas. Así que para dejarlo claro nuevamente, este sistema controla el Sí, mundo. el mundo entero. No importa si estamos hablando de China o de Nueva York. Así es. Incluso en África. No importa. Correcto. Ezequiel 20:12. Y les di también mis días de reposo, para que fuese por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santificó. Así que hay una señal entre Dios y el hombre de que Él es el que santifica a la humanidad y esa señal es el sábado. Sí. Ahí Ahí está. está. No hay manera de que puedas evitar esto. Vayamos al versículo 20. Y santificad mis días de reposo, y sean señal por entre ti y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces, ¿es posible que alguien pueda percibir a otra persona como su Señor o su Dios? Sí. ¿Es posible que alguien pueda percibir que la santificación puede venir de otra raíz que no sea el Señor, Dios? Generalmente intentan todo tipo de formas como Ok, Cain lo hizo. así que aquí hay un punto de conflicto. El sábado está encajado allí como un punto fundamental de determinación. Exactamente. Así que si tienes dudas sobre cómo hacer que esa señal sea muy clara entre tú y Dios, aquí está el sábado. No hay dos maneras de hacerlo. El sábado está vinculado al poder santificador de Dios.
Y Él es el único que puede hacerlo, nadie más. Así que obviamente hay un enemigo que intenta hacerlo de una manera diferente. Y no pueden tener el sábado como señal, deben de tener algo más como señal. Así que miremos Éxodo 31:17. Señal es la palabra out. Para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Nafash tomó un suspiro de alivio, respiró. Y eso es lo mismo que quiere cuando vienes y habitas con Él en el sábado. Es una alegría. Así que echemos un vistazo a lo que nos dice la concordancia Strong. ¿Qué es esta señal? Es la palabra hebrea juramento, es una señal, es un símbolo, es una bandera, un milagro, una marca, una señal, una pancarta, es algo que le ofreces a la gente. Y si estás en contra, te irritarás por eso. Intenta conseguir una cita de trabajo y traer el sábado a colación. ¿Va a ser fácil o será una tarea bastante difícil? En esta etapa de la historia de la Tierra es una Es una pesadilla. pesadilla. ¿Está bien? Es un recordatorio. Recuerda, es una señal milagrosa, un presagio, también una advertencia, Martín. Es un símbolo, una bandera, un estándar, un milagro, una prueba. Así que la única manera de saber a qué Dios se está sirviendo realmente es a través de esta señal. Sí, y es fácil en realidad. ¿A qué Dios se está sirviendo, Martín? El del sábado. ¿El del sábado? El Está verdadero bien, sábado, sí. entonces si guardas el séptimo día estás reconociendo a un Dios en particular, una deidad en particular. Si guardas otro día estás reconociendo a alguna otra deidad. ¿Es esto lógico? ¿Es lógico? Eso es lo que dice el texto. Entonces, ¿por qué es una señal? Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y cualquier señal o cualquier marca o cualquier símbolo tiene estos criterios. El nombre, el Señor Yahvé, ¿cuál es su título? Él es el creador. ¿Cuál es su jurisdicción? Es el cielo y la tierra. Entonces es el sello de Dios. Debe tener su nombre, su título y su territorio. Y solo el mandamiento del sábado tiene esto. Y lo expresa claramente en el mandamiento. Correcto. Así que no puedes equivocarte. ¿No? Ahora, si es un sello, una señal, una marca, un símbolo de autoridad y cualquier documento de gran importancia en el mundo debe tener un sello de autoridad y debe estar firmado por alguien de autoridad, cualquiera que sea el nombre de la persona o entidad, el presidente y luego la jurisdicción, cualquiera que sea el país donde se cuenta tu jurisdicción. Estos son los criterios que tienen que estar en tal sello. Ahora, este sábado dice la gente Martín que era una institución judía. Ahora, ¿cómo puede ser una institución judía si fue instituida en el Edén cuando no había ningún judío? Correcto. Y luego si vas a la porción que dice que el sábado fue hecho para el hombre, eso no es hacerlo exclusivo solo para los judíos. No, y en cualquier caso, los judíos, la palabra en realidad es Judea, Sí, y son descendientes de Judá. Así que esto realmente es algo que se aplica a todo el mundo porque se introdujo en el Edén. Pero asegurémonos completamente. Isaías capítulo 56, 6 dice, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Es el sábado solo para los judíos, Martín? no, es para toda la humanidad. Es para toda la humanidad. Es el factor distintivo entre servir a Dios y servir a otra cosa. Así es. Deuteronomio 11, 13 al 20.
Si obedeciereis cuidadosamente mis mandamientos que yo os prescribo hoy, guardaos, pues, que vuestro corazón no se enfatue, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos. Por lo tanto, podréis estas palabras en vuestro corazón y en vuestras almas, y las ataréis como señal. Allí está esta palabra otra vez, en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos. Ahora los judíos tomaron esto literalmente, lo escribieron e hicieron una pequeña placa atada a sus manos en la frente. ¿Crees que eso es lo que Dios tenía en mente? No, debe ser En otras internalizado. palabras, debes tenerlo como una señal en tu mano, debes actuar en conformidad. Y frontales entre tus ojos, debes pensar en conformidad. Sí, Cognitivo. no o, sino y, ¿correcto? Debe estar en ambos lugares. Debes pensar en conformidad y actuar en conformidad. La ves está satisfecha con no, Sí. siempre y cuando le obedezcas. Y las enseñaréis a vuestros hijos hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En otras palabras, toda tu vida debe estar en armonía con ellas. Lo que entra en tus puertas, lo que sucede en tu casa, debe estar en armonía con este sistema. Así es como Dios lo quiere. Asegurémonos. Éxodo capítulo 13:9. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Así que, Martín, esta marca de Dios, porque la concordancia de Strong la define también como una marca, debe estar en la mano y debe estar en el área cognitiva de tu cerebro, en tu lóbulo frontal. Debe estar sobre el tema moral que impulsa tu vida. Sí, tus decisiones. Cada una de las que tomas debe filtrarse a través de esto. Sí, esto debe estar en armonía con la ley del Señor. Sí, esa es la ley que debe estar pegada aquí y debe filtrar ¿Cierto? Es todo. una marca de computadora la que quiere que se inscriba la ley de Dios y particularmente como hemos visto el sábado como el mandamiento fundamental que le da la autoridad para ordenarlo en primer lugar. Sí, de lo contrario, una vez que nacemos, probablemente tendremos un sello en la frente. Ese es Y un el trabajo tatuaje allí estaría para hecho, siempre. sí. Y serías un robot. Bueno, en 1956, Martin, esto es lo que se anunciaba en Nueva York. ¿Ves las tres cruces? Y dice, ven a la iglesia el domingo. ¿Crees que la sociedad ha cambiado desde 1956? Creo que ha cambiado bastante. He estado vivo más tiempo que en 1956, así que de hecho tenía 7 años en 1956. Así que, Martin, en algún momento las cosas han cambiado. Eso podría haber sido retratado como un Eso discurso iría de en odio hoy. contra de la Constitución. Eso fue en 1956 y hoy esta foto es de 2023. Pero así es como se veía también en 2024, donde celebran algo más que la Pascua en ese día en particular. Y este es un punto de conflicto. Esto es básicamente la confrontación del rey del norte y el rey del sur que se está llevando a cabo aquí. En oposición directa y muy público. Muy, muy público. En tu cara. Es casi como un desafío. Ahora, esto es lo que sucedió muy recientemente durante el periodo de Pascua. Trump promete crear un día de visibilidad cristiana después de la declaración de Biden sobre el día de visibilidad trans. Estas son dos ideologías diferentes. ¿Están chocando?
Oh, completamente en oposición y definitivamente chocan. Esto se publicó el 2 de abril del 2024. El expresidente Trump prometió crear un día de visibilidad cristiana después de la declaración del presidente Biden del Día de Visibilidad Transgénero, que sucedió el domingo de Pascua este año. Esta cosa de la Pascua es muy interesante porque no debe confundirse con el Vash, con la Pascua. ¿Está bien? Entonces eso es muy importante, aclaremos esto. La Pascua era una fiesta ceremonial y su día estaba determinado por la luna. Sí, no debe confundirse con el ciclo semanal de guardar el sábado en el séptimo día. No debe confundirse en absoluto, pero el papado declaró que la Pascua siempre tendría que ser en domingo. Y de hecho es la fiesta de Ishtar y siempre tiene lugar el domingo, cosa que no ocurre con la Pascua, podría tener lugar en cualquier día. Si la Pascua coincidía con un día de reposo, por ejemplo, entonces será un sábado importante. Sí, así que solo para dejarlo claro, cuando trabajaron con el ciclo lunar y ese año cayó en sábado, según nuestro cálculo ahora, era un sábado, pero era un sábado importante porque esta era la Pascua de sábado. Ahora el Papa la cambió para que fuera el domingo y luego fue un paso fácil para pasar del domingo de Pascua a un domingo semanal de descanso. Y eso se convirtió en el origen del culto dominical. Y esto es lo que dijo. ¿Y qué estaba pensando Biden cuando declaró el domingo de Pascua como el día de transibilidad? Trump pidió a sus seguidores durante un mitin de campaña en Green Bay, Wisconsin, el martes, una total falta de respeto hacia cristianos. El presunto candidato republicano para presidente prometió que el 5 de noviembre sería un día de visibilidad cristiana si es elegido. Ahora, el 5 de noviembre también es muy interesante porque también resultó ser día de Guy Fawkes. Ahora, tomé esta foto de este artículo donde dice Jesús es mi Salvador, Trump es mi presidente. Digamos que es interesante. Tenemos un choque de conceptos. Oh, sí, sí. Tenemos una representación muy destacada de la filosofía del Rey del Norte frente a la Está claro filosofía como el del Rey del cristal Sur. que aquí hay dos mentalidades que van a chocar y aquí hay una promesa. El cristianismo tomará su lugar nuevamente. Sí, Martín, ¿va más allá de lo que la Biblia involucra? sí, y Trump realmente está aumentando la presión. Bien, echemos un vistazo a lo que dice aquí. Esta Biblia es la versión King James y también incluye los documentos de nuestros padres fundadores. Sí, la constitución por la que estoy luchando fuertemente todos los días para mantener a los estadounidenses protegidos. También la Declaración de Derechos, la Declaración de Independencia y el juramento de la bandera son parte de esto. Que Dios bendiga la Biblia de los Estados Unidos y es muy importante y muy importante para mí hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande. Es nuestra religión, la religión es tan importante. Falta tanto, pero volverá y volverá fuerte, al igual que nuestro país volverá fuerte y responderemos a Dios en el cielo. Los cristianos están bajo asedio, debemos proteger el contenido que es pro Dios. Amamos a Dios y tenemos que proteger todo lo que es pro Dios. Tenemos que traer el cristianismo de regreso a nuestras vidas y a lo que nuevamente será una gran nación. Debemos hacer que América ore de nuevo. Así que Martin, él sacó una Biblia, la que quiere promover junto con la música country. Sí, es con la persona que escribió la canción Dios bendiga a los Estados Unidos. Correcto. También es interesante que la Biblia dice que cuando estas cosas sucedan, en el libro de Daniel lo dice, lo hará en conexión con todo tipo de música.
Con seguridad. Y entonces, Martín, tenemos este otro lado muy interesante de la historia. Un famoso ateo dice que se identifica como un cristiano cultural y está horrorizado por la promoción de fiesta islámica. Esta también salió en abril del 2024. El famoso biólogo ateo y evolutivo Richard Dawkins explicó que se identifica como un cristiano cultural. En una entrevista, tras enterarse de que se le colocaron luces de Ramadán en una calle de Reino Unido en lugar de luces colgantes para celebrar la Pascua, Dawkins se refería al alcalde de Londres, Sadiq Khan, que encendió 30.000 luces para el Ramadán, el mes sagrado musulmán, en la cúspide del fin de semana de Pascua en Oxford Street. Debo decir que estoy un poco horrorizado al escuchar que en su lugar se está promoviendo el Ramadán, dijo Dawkins en una entrevista con Rachel S. Jones. Domingo, siento que somos un país cristiano. Ahora, Martín, ¿eso tiene algún sentido para ti? Si entiendes el contexto, sí, pero si no, esto es disonancia cognitiva. Si tienes que Eso es mirarlo. disonancia cognitiva, así que ahí por un lado tienes la ideología de que el cristianismo debe regresar. Dios debe regresar, la oración debe de regresar, la Biblia debe de regresar. Y aquí tienes a un ateo que dice que somos un país cristiano y no quiere que la ideología musulmana se asocie con él. Ahora, Martín, esto es fascinante. Solo profundicemos un poco más en esto. Así que veamos cuál es realmente su sentimiento hacia Dios y hacia el cristianismo y Jesucristo. Hemos citado esto antes, pero es útil citarlo nuevamente en este contexto. Escribe en el libro La ilusión de Dios, el Dios del Antiguo Testamento, es posiblemente el personaje más desagradable de toda la ficción, celoso y orgulloso de él, un mezquino, injusto, implacable monstruo del control, un vengativo, sanguinario, limpiador étnico, un misógino, homofóbico, racista, infanticida, genocida, filicida, pestilencial, megalómano, sadomasoquista, abusador, caprichosamente malévolo. Creo que buscó cada adjetivo en el diccionario. Es injusto atacar un objetivo tan fácil. La hipótesis de Dios no debería mantenerse ni caer con su instanciación más desagradable. Ya ve, ni su rostro cristiano, claramente opuesto al gentil Jesús, manso y humilde. Martín destroza todo el sistema, más el cristianismo. En realidad, Pero es un cristiano cultural, así lo dice. ¿Cómo funciona esto? Escuchemos lo que tiene que decir sobre el tema. Bueno, debo decir que me horroricé un poco al escuchar que el Ramadán está siendo promovido. En cambio, creo que somos un país culturalmente cristiano. Me llamo un cristiano cultural. No soy un creyente, pero hay una distinción entre ser un cristiano creyente y ser un cristiano cultural. Me encantan los himnos y los villancicos y me siento como en casa en el espíritu cristiano. Siento que somos un país cristiano en este sentido. Es verdad que estadísticamente el número de personas que realmente creen en el cristianismo está disminuyendo y estoy contento con eso, pero no estaría feliz si, por ejemplo, perdiéramos todas nuestras catedrales y nuestras hermosas iglesias parroquiales. Así que me considero un cristiano cultural. Creo que importaría si ciertamente sustituyéramos cualquier religión alternativa, eso sería verdaderamente terrible. Que me gusta vivir en un país culturalmente cristiano, aunque no creo ni una sola palabra de la fe cristiana. Aunque los cristianos fundamentalistas se oponen a la evolución y piensan que el mundo fue creado hace 6.000 años, quiero decir que eso es una tontería perniciosa. Por supuesto, no quiero que me malinterpreten. Quiero decir, creo que es una tontería, pero la creencia cristiana a la que me refiero hoy es la Pascua. Y por supuesto, no creo que Jesús resucitó entre los muertos y no creo que tú también lo harás.
Entonces, él es un cristianismo cultural, entonces está muy feliz de vivir bajo las normas cristianas, está muy feliz con la Incluso Pascua. los villancicos y todo. Sí, ama los himnos y está dedicado a la cultura. Así que no le importaría una celebración en Pascua, ¿no? No. ¿Crees que le importaría celebrar una especie de mini Pascua todos los domingos? Especialmente cuando es para la tierra evolutiva. Sí, sería maravilloso. Así que consideremos esto un poco. Tomemos el primer escenario. Trump dice que Dios tiene que regresar. La oración tiene que regresar, la Biblia tiene que volver. En otras palabras, un sistema de creencias en el que crees en Dios, ¿cierto? Sí, eso es usar tu capacidad cognitiva para decir creo esto. Por lo tanto, quiero que esas fiestas y festivales estén ahí y recibas algo en tu frente. Este hombre estaba muy feliz de decir que soy un cristiano cultural. No me importa gritar lo que ellos creen, son muchas tonterías, pero estoy feliz de aceptarlo. ¿Dónde recibiré la marca? En la mano. ¿Están ambos bebiendo de estas dos tazas? Oh, seguro, y este es probablemente el mejor ejemplo de estos dos que seguirán adelante y que nunca Sí, he visto. y recuerda que el teatro para los eventos finales será en el mundo cristiano. Sí, Está bien, así que ahora dejémoslo claro. Y aclarémosle a la gente por qué es un punto de controversia. ¿Por qué es importante? porque especialmente en este tiempo de Pascua, mucha gente está confundida, especialmente los cristianos creyentes, porque... Pero Jesús resucitó el domingo, entonces, ¿qué hay de malo en celebrar el domingo entonces? Sí, está bien, Martín. Tenemos que dejar claro que es un punto de discordia y que el mundo realmente debería saberlo y que las iglesias realmente lo saben, Sí, pero han decidido no hacer nada al respecto. ¿Está bien? Así que vayamos al tema. ¿Por qué el mundo cristiano guarda el domingo? Preguntemos al Diccionario Internacional de Webster, edición 19. El domingo, llamado así porque este día se dedicaba antiguamente al sol o a su adoración. Eso es bastante simple. El domingo, dies solis del calendario romano, el día del sol está dedicado al sol. El primer día de la semana, esa es la enciclopedia Schaffhauser con respecto al domingo, Sabbat, una palabra hebrea que significa descanso. Domingo fue un nombre dado por los paganos al primer día de la semana porque era el día en el que adoraban al sol. Es una enciclopedia bíblica, página 561. Así que no hay duda de que el domingo es el primer día de la semana y estaba dedicado a la adoración del sí, sol. es bastante. Bastante directo. Sí, ¿quién le dio al domingo el nombre? Los paganos para su primer día de la semana. Daniel 7:25. Y él habla del poder del cuerno pequeño que se levanta entre los 10 cuernos. En otras palabras, que se levanta entre las potencias de Europa. Antes de que tres de los cuales tuvieran que ser eliminados: los érulos, los ostrogodos y los vándalos. ¿No guardaron el sábado esos tres que fueron Históricamente hay desarraigados? evidencia bastante buena de que guardaron el sábado, por lo que tuvieron que ser eliminados. Y este poder del cuerno pequeño que todos los reformadores identificaron como el sistema papal, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Así que peleará contra el pueblo de Dios y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Ese es el periodo de 1260 años de supremacía papal, desde el 538 hasta 1798, cuando Napoleón destituyó el poder político papal. Sí, esa aparente herida mortal que Pero la Biblia es recibió. absolutamente clara en que este poder pensará en cambiar los tiempos y las leyes, atacará la ley de Dios, Sí, y particularmente aquella que tiene que ver con el tiempo. especialmente porque lo que esto está más dirigido a las Sí, leyes de así Dios que que a las veamos a leyes dónde nos humanas. lleva esto.
Bien. Echemos un vistazo a una cita de la Decretalia Romana. Este es su propio escrito. El Papa puede pronunciar sentencias y juicios en contradicción con los derechos de las naciones, la ley de Dios y del hombre. ¿Dirías que esto es arrogante? Completamente, es simplemente Dios, por encima de Dios en realidad. Él puede liberarse de los mandamientos de los apóstoles siendo su superior y de las reglas del Antiguo Testamento. ¿Está esto aumentando su arrogancia? El Papa tiene poder para cambiar los tiempos y derogar leyes. ¿No está usando el lenguaje exacto de Daniel para prescindir de todas las cosas, incluso los preceptos de Cristo? ¿Cuán arrogante puede ser? Ya no puede serlo. ¿Está esto en tu cara? Esto suena exactamente como Lucifer. Muy bien. Primera de Juan 3, verso 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Esta es la definición de pecado en la Biblia. Ahora, si vas a cambiar la ley, la estás transgrediendo. Sí, Absolutamente, ¿cierto? Entonces, ¿este es un nombre de pecado el que habla aquí? sí. Entonces, veamos cómo lo hizo. Por un lado, aquí tenemos el artículo del Catecismo de la Iglesia Católica 2052 a 2557 y a la izquierda tiene la ley tal como aparece en la Biblia. También es importante enfatizar que la Iglesia Católica ve el catecismo como estándar por encima de la Biblia. Absolutamente, en la Biblia. El primer mandamiento dice: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Si vas al catecismo dice: Yo soy el Señor tu Dios, no tendrás dioses extraños delante de mí. Parece similar, pero falta algo. ¿Qué es eso? Las palabras que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Faltan. Ahora, ¿por qué? Eso lo convierte Sí, en es el muy Dios específico. específico. ¿Cuál? El que te sacó de Egipto. Si quieres un Dios genérico, un Dios ecuménico, entonces tendrás que eliminar eso. Así que es eso exactamente lo que hicieron, porque son una asociación ecuménica. Así que lo han eliminado. Ahora el segundo mandamiento es un mandamiento muy largo en la Biblia. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Las naciones paganas hacen eso? Sí, hacen ídolos de todo tipo de cosas para adorar. Así que aquellos que están debajo de la tierra, en otras palabras, imágenes de personas muertas, las ponen en sus iglesias. Sí, Los católicos hacen eso y lo llaman sí. santos. Bueno, si tomas a los otros dioses, Poseidón y todos esos también Sí, son y si ídolos. vas a Roma, las estatuas que tienen de Pedro en realidad son estatuas paganas que introdujeron y les han dado diferentes nombres. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Lo que básicamente significa es que si practicas esto en tu casa es probable que pase a la tercera y cuarta generación, antes de que haya un cambio de opinión, si alguna vez hay un cambio de opinión. Ahora, Martín, ¿dirás que este mandamiento sería una piedra de tropiezo para los católicos, para el catolicismo? Seguro, porque están llenos de ídolos. Entonces, ¿cuál es el segundo mandamiento en el catolicismo? Simplemente lo quitaron. Así que lo quitaron, ya no existe. Así que ahora tienen un problema. Solo tienen 9 mandamientos. Tienen que corregir eso, pero hay una muy buena razón por la que lo sacaron el segundo mandamiento y por qué modificaron el primero. Cuando se trata del tercer mandamiento dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
Su catecismo dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. ¿Qué ha cambiado? La amonestación se ha ido. Ahora hay una razón para esto, Martín. Porque si este mandamiento es de Dios, entonces Él es el que te amonesta y te da una advertencia. Si este mandamiento es de otra fuente, entonces la fuente anterior no puede amonestarte. Por lo tanto, saquémoslo, porque es otra deidad tomando el lugar del primero, porque esta es una ley cambiada. Así es, y el castigo se ha ido. Sí, el castigo se ha ido, porque hay otro legislador aquí. Sí. Si cambias la ley, es otro legislador. Ahora el cuarto mandamiento también es muy largo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, etc. Porque en 6 días, esa es la razón, hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Es tan sorprendente para mí que después de leer el cuarto mandamiento, todavía no se puede ver que el sábado, el séptimo día, fue instituido en Y el es el Edén. sello de Dios que nos da su jurisdicción. Lo explica claramente. Viene del Edén y es la señal. Sí, da el nombre Yahvé. Y ahora su mandamiento es ahora el tercer mandamiento, porque sacaron el segundo. Y ahora dice, acuérdate de santificar el día del Señor. Son muy astutos. Podría haber leído, recuerda santificar el primer día. Sí, o Están esto. insinuando que el día del Señor es el primer día. Sí. Pero la Biblia en Isaías 58 nos dice muy claramente que el día santo del Señor es el séptimo sábado. Entonces esto es un engaño del más alto nivel. Entonces, ¿qué le quitaron, Martín? Bueno, quitaron todo el corazón del documento. Quitaron la jurisdicción. Lo reemplazaron, pero también cambiaron algo más. También el nombre del sábado lo han cambiado al Día del Señor, implicando que el Día del Señor es un día distinto al séptimo día, lo cual es mentira. Y recuerden que el único lugar donde lo toman es el libro de Apocalipsis, donde Juan dice que estuvo en una visión el Día del Señor. No define qué día es, obviamente era el día sábado, porque ese es el único día que el Señor y el día santo, pero lo consideran el primer día de la semana. Verás, a través de todo el Nuevo Testamento, también el sábado se guardó como día santo. Nunca hubo un tiempo. Jesús lo santificó, los apóstoles lo santificaron, todos lo santificaron. Lo único que sostienen es que la resurrección fue el primer día. Sí, pero no dice que eso lo convierte en el día del Señor. Exactamente. Ahora asegurémonos de este tema ahora. Este es el nuevo catecismo de Baltimore y la misa. Esto viene del catecismo de Baltimore del padre Maguire y de la misa de 1949. Lleva, entre otros, la aprobación del cardenal Francis Spellman, arzobispo de Nueva York. La versión de George Maguire es, recuerda santificar el día del Señor. Para los niños y para quien está destinado este catecismo, esto se explica mediante las siguientes preguntas y respuestas. ¿Cuál es el tercer mandamiento de Dios? Ya eso está mal, Sí, ¿cierto? sería el cuarto. El tercer mandamiento de Dios es recuerda santificar el día del Señor. ¿Por qué la iglesia nos manda guardar el domingo como el día del Señor? La iglesia nos manda guardar el domingo como el día del Señor porque el domingo Cristo resucitó de entre los muertos. Y el domingo es el Espíritu Santo que descendió sobre los apóstoles. Ahora, ¿quién lo manda aquí? La Iglesia Católica. La iglesia lo manda. ¿Quién ordenó el cuarto mandamiento? Dios lo Dios lo hizo. hizo. ¿Qué se nos manda en el tercer mandamiento? Por medio del tercer mandamiento se nos ordena adorar a Dios de una manera especial el domingo.
el día del Señor. Ellos ni siquiera lo mencionaron como sábado porque, como tú mencionaste, entonces Muy no bien, podrían hacerlo. entonces se acabó el recuerdo. Sí, No se cambió a un mandato en que debes adorar a Dios de una manera especial el domingo. El otro dijo, recuerda el día de reposo en el que el Señor te creó. En otras palabras, regresa a tu Creador. Este es un nuevo mandamiento en su totalidad, así que preguntémosle, ¿cómo nos ordena la Iglesia que adoremos a Dios el domingo? La Iglesia nos ordena que adoremos a Dios el domingo asistiendo al santo sacrificio de la misa. Ahora, Martín, este es un mandamiento totalmente nuevo, no es otro legislador. sí, Este de mandamiento seguro. no está en los 10 mandamientos de Dios y para participar en la misa está su famosa Eucaristía en la que quieren que todos participen, la cual es un sacrificio perpetuo, cuando la Biblia dice claramente que fue sacrificado una vez. Sí, así que esto significa que está siendo sacrificado Así que cada este domingo. catecismo de Baltimore es una abominación porque es contrario a la ley de Dios. Así que vayamos al quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahora, esto es su cuarto mandamiento, porque hay uno detrás. Honra a tu padre y a tu madre. Entonces, ¿qué falta otra vez? Esa porción, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahora, es interesante que Pablo se refiere a este mandamiento como un mandamiento con promesa. Han eliminado la promesa. Exactamente, porque ¿quién cumplirá la promesa? Sí, no puede ser Dios porque hay un nuevo legislador, así que tiene que ser eliminado. Esa es la razón por la que los eliminaron. Sexto mandamiento, no matarás. Eso permanece más o menos igual. Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Sexto mandamiento, no cometerás adulterio. Pero debemos recordar, Martín, que en la ley de Moisés hay una definición larga de lo que conlleva o significa ese adulterio. Y si tomamos el catolicismo que ha sido totalmente cambiado particularmente por el Papa Francisco, el octavo mandamiento que es su séptimo, no robarás, el noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no darás falso testimonio contra tu prójimo, es su octavo mandamiento. Ahora parecen bastante estúpidos y terminan con 9 mandamientos, así que toman el décimo mandamiento y lo dividen en dos. El décimo mandamiento dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ellos lo dividieron en dos. No codiciarás a la esposa de tu prójimo y no codiciarás los bienes de tu prójimo. Ahora es interesante que el protestantismo, los luteranos tomaron el décimo mandamiento del catecismo de la Iglesia Católica. Sí, No se llevaron la versión de la Biblia. Y es interesante que en realidad cambiaron alrededor de estos dos, porque el de ellos dice, no codiciarás la casa de tu vecino y el resto de allí, mientras que el católico dice que no codiciarás a la esposa de tu vecino. Así que cambian esa versión también, lo cual es muy tonto. Al menos mantuvieron el orden que está aquí en la Biblia, pero los cambiaron. Entonces, Martín, ¿qué quitaron? Y si lo hicieron, ¿por qué? Escuchemos. Echemos un vistazo. Quitaron la casa, ¿verdad? Que en la versión protestante todavía está ahí. En su único mandamiento dice, llevaron a tus sirvientes, tus trabajadores, hombres y mujeres, tus implementos y tu transporte. Eso es lo que quitaron. ¿Por qué? Porque reclaman el derecho de propiedad de todo lo que incluye tu casa, que incluye tus trabajadores y que incluye tus implementos y tus vehículos. Por eso hoy tienes que pagar licencias, por todo eso. porque no te pertenecen. Tiene un número de impuestos.
Tienes un número de licencia para tu auto. Exactamente. Tienes que tener un documento de registro y tienes que pagar el impuesto territorial por tu propiedad. Ahora, lo interesante es el fascismo. En cierto sentido, está haciendo exactamente lo mismo. Tú tienes la apariencia de propiedad, pero en realidad no tienes la propiedad. Roma dice pertinentemente que solo ella tiene el derecho a la propiedad de la propiedad, y etcétera. No es sorprendente que sea directamente opuesto a Dios porque dice que es dueño del Sí, afirma ganado en que las son mil dueños de colinas. todo. Entonces, Martín, ese es un conjunto totalmente nuevo de mandamientos del nuevo legislador. ¿Cambiaron los tiempos y las leyes? No podemos negarlo. Ahora mismo vamos a la Revolución Francesa, donde se vuelve bastante descarado. ¿Recuerdas que la filosofía mundial de los últimos tiempos sale del pozo sin fondo de Apocalipsis 11? Discutimos eso con bastante detalle y los filósofos que estaban asociados eran personas como Voltaire. Ahora la gente no sabe que estos eran jesuitas. No, no lo Eran saben. jesuitas, estaban entrenados por los jesuitas y se les ocurrió un conjunto diferente de mandamientos que representaron así, con un manojo de varas que son el fascismo, es un sistema fascista, estos son los derechos humanos y encima tenían algunas cosas interesantes. Y luego, por supuesto, el símbolo de los jesuitas ahí mismo y esto surgió de la Revolución Francesa. Ahora, si lo miramos con un poco más de detalle, los derechos humanos están tomando el lugar de los 10 mandamientos de Dios. Está bastante claro ahora. ¿Qué deidad está involucrada ahí? Tienes el sistema que es el fascismo, que es el sistema del gobierno preferido de los jesuitas. Y tienes la serpiente vivificante, la serpiente eterna con una cola en la boca, por encima de todo lo que es adoración a Satanás. Y adoran a través del símbolo de este pequeño sombrero fraile, el cual era el sombrero de la Revolución Francesa. ¿Qué significa? Bueno, aquí está el dios Mitra, el dios del sol, el dios del sol persa. ¿Recuerdas que la bestia tiene pies de oso, que es medio persa? Esto es mitraísmo. Y ahí está su sombrerito que usa el dios sol. Así que esto es adoración al sol. Los derechos humanos en lugar de la ley de Dios es adoración al sol. Eso es todo y encuentras ese sombrero interesantemente en muchos Sí, por personajes de dibujos supuesto. Los animados. pitufos lo tienen, por No ejemplo. tenía Hay puesto, un tenía- así que Es un agujero muy profundo, no entremos en esto, así que asegurémonos de que Roma sepa de qué está hablando. Este es el catecismo de los conversos a la Iglesia Católica de 1957. ¿Cuál es el día de reposo? El sábado es el día de reposo. ¿Por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Dicen que lo hicieron. dicen que lo hicieron y la excusa que usan es que es el día del Señor porque resucitó en su día, pero no por eso lo cambian. Lo cambian porque dicen que tienen la autoridad para hacerlo. Bien. ¿Admiten básicamente que los apóstoles nunca lo cambiaron? Correcto. Dicen que es su marca de autoridad. Sí. El domingo es nuestra marca de autoridad. La iglesia está por encima de la Biblia y la transferencia de la observancia del sábado es prueba de este hecho. Proviene de sus propios escritos. Lo llaman su Sí, marca. ¿Son la bestia? con Por lo seguridad. tanto, ¿es la marca de la bestia? Así es como es. Así es, ¿te gusta o no? Y tiene que ver con la ley de Dios. ¿Dónde tiene que estar en el caso de Dios? En la frente y en la mano. Debes de pensar de acuerdo y actuar de acuerdo. ¿Dónde tiene que estar para ellos? Cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos mientras los obedezcas. Y si la gente tiene más dudas de que esto es algo viejo, simplemente regresa a 2 o 3 episodios y mira este artículo que publicó la agencia de noticias católica que decía Domingo o Día del Señor. ¿Está bien? Hay otro artículo del mundo católico. Ella tomó el domingo pagano y lo convirtió en el domingo cristiano.
Y por lo tanto el domingo pagano dedicado a Balder se convierte en el domingo. Domingo cristiano sagrado para Jesús. El cardenal Gibson dice, por supuesto, la Iglesia Católica afirma que el cambio fue su acto y el acto es una marca de su poder eclesiástico. Usan la palabra marca una y otra vez. La Biblia dice, recuerda que debes santificar el día del sábado. La Iglesia Católica dice no. ¿Esto es arrogancia? Totalmente. Por mi poder divino. Eso suena más arrogante. Suprimió el día del sábado y les ordenó santificar el primer día de la semana. Y aquí que todo el mundo civilizado se inclina en reverente obediencia al mandato de la Santa Iglesia Católica. Padre en Enroit American, 6 de junio de 1893. Martin, ¿están en tu cara aquí? Totalmente. ¿No deberían decir todos los protestantes, espera un momento, no voy a aceptar esto porque Dios ordenó una cosa y estos individuos arrogantes ordenan algo Esa diferente? es exactamente la postura que se supone que debes tomar, ¿no? No, pero queremos seguir adelante. Me pregunto qué tan descarados pueden volverse. Echamos un vistazo a medida que avanzamos. El Papa Pío, en 1566, comandado por el Concilio de Trento, agradó a la Iglesia de Dios que la celebración religiosa del Día de Reposo debería trasladarse al Día del Señor que definen como domingo. Catecismo Romanos 1867 y No recuerda que pueden son volver atrás. infalibles, no pueden cambiarlo. Espejo católico. El sábado cristiano es, por lo tanto, hasta el día de hoy, la descendencia reconocida de la Iglesia Católica esposa del Espíritu Santo, sin una palabra de protesta por parte de los protestantes del mundo. En ¿Están realidad desafiando están el diciendo, quieres protestantismo? quejarte, pero ni siquiera nos cuestionaste esto. De hecho, en el Concilio de Trento, el arzobispo de Rejo dijo exactamente eso. Dijo, ustedes dicen que la Biblia es su estándar. ¿Por qué nos están obedeciendo en el tema del domingo de reposo? Los protestantes tuvieron una maravillosa oportunidad en el Concilio de Trento para decir, tienes razón, debemos seguir la Biblia y solo la Biblia, pero siguiendo el estándar de la Iglesia Católica ya no era una iglesia, eran rebeldes, Así es. porque se negaron a renunciar al domingo. Sí, en realidad allí mismo se convirtieron en hijas rebeldes. Sí. Catholic Press, Sydney, 25 de agosto de 1900. El domingo es una institución católica y sus afirmaciones de observancia solo pueden defenderse según los principios católicos desde el principio hasta el final de las escrituras. No hay un solo pasaje que justifique la transferencia del culto público semanal desde el último día de la semana al primero. Sí. Lo saben. Por lo tanto, no solo están engañados o equivocados, son Así es. arrogantes. Son la entidad engañosa. ¿Se lo frotarán en la cara? Veamos qué dirá la Arquidiócesis de Baltimore. Si los protestantes siguieran la Biblia, deberían adorar a Dios en el día sábado. Al guardar el domingo están siguiendo la ley de la Iglesia Católica. En tu cara. El protestantismo, al descartar la autoridad de la Iglesia Católica Romana, no tiene ninguna buena razón para su teoría dominical y lógicamente debería mantener el sábado como día de reposo. Esto proviene de la revista trimestral católica de 1833. ¿Saben lo que están haciendo? Oh, Muy seguro. bien. ¿Qué tan arrogantes pueden ser? Esto es lo que dicen. No el creador del universo en Génesis 2, 1 al 3, sino la Iglesia Católica puede reclamar el honor de haberle concedido al hombre una pausa en su trabajo cada 7 días. ¿Esto es arrogante? Eso en realidad está establecido en los derechos humanos. Tienes derecho a un día de descanso. Así es. Y ese es el que se E implementará. implementarán esos derechos humanos. Es tu derecho humano a tener el día de descanso que la Iglesia Católica garantizará y será el domingo. Así es, y eso es por lo que Richard Dawkins puede decir que soy un cristiano cultural porque se basa en las leyes humanas. Leyes humanas, humanismo. ¿Y ahora? La razón y el sentido común exigen la aceptación de una u otra de estas alternativas, ya sea el protestantismo y la santificación del sábado o el catolicismo y la santificación del domingo. El compromiso es imposible. El compromiso es imposible, dicen Martin. Así que si te comprometes, ¿de qué lado De su estás? lado. Entonces, Martin, si el mundo protestante está hablando en contra del adventismo del séptimo día, ¿a quién están obedeciendo? A Roma. A Roma. Entonces, ¿adoran a Roma más de lo que adoran a Dios?
Seguramente porque estas Biblias, sus palabras son claras en la Biblia y aquí puedes ver directamente las palabras de quiénes son las que están También, obedeciendo. entonces, ¿podríamos decirle a los protestantes que se despierten? Oh, seguro, quería decir eso hace un tiempo ya en esta discusión. Por favor, gente, despierten. Bien, la autoridad de la Iglesia, por lo tanto, no estará atada a la autoridad de las Escrituras. Porque la Iglesia ha cambiado el sábado al domingo no por mandato de Cristo, sino por su propia autoridad. Canon y tradición, página 263. ¿Es esto suficientemente claro? Entonces, ¿qué es superior, la tradición o la Biblia? La tradición gana una vez más. ¿Está bien, Martín? ¿Deberíamos hablar de la Biblia y su autoridad nuevamente? Oh, seguro, tenemos que dejarlo claro. ¿Qué es la Biblia? ¿Quién es la autoridad? ¿Ese es otro motivo de discordia? Creo que sí. Es un motivo de discordia en todos los espectros. Tiene que ser, porque hemos hecho esto, pero tenemos que hacerlo de nuevo, porque el problema es que la gente no se da cuenta de lo serio que es que necesitamos tener la palabra pura para